¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Yo ya sabéis que estoy de vuelta por España ya con las charlas habituales y bueno, pues por ver cómo se puede comportar la economía ya pensando en ese 2026, qué es lo que podemos tener en el horizonte y hacer repaso de lo que ha pasado, principalmente es lo que interesa, ¿no? Sobre todo después de la reunión de la Fed, ahora datos de empleo que vamos a tener importantes en Estados Unidos, también la evolución de Europa, contexto de mercados, en fin, muchas cosas que comentar y para ello, como siempre, nos acompaña por aquí Juan Ramón Rayo, que siempre es un placer enorme tenerle por el canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Héctor, como siempre, por la invitación. Siempre un placer, como digo, a los que queráis apoyar la charla, os voy a pedir un favor inicial, que ya luego no lo repetiré hasta el final del vídeo, es que dejéis ahí vuestro me gusta, tardáis muy poco en hacerlo, también que comentéis qué os parece lo que vamos hablando a lo largo de esta conversación y por supuesto suscribiros al canal y activad la campanita para tener el recordatorio cada vez que publico vídeos en el canal. Y en fin, arrancamos con lo último, ¿no? Hemos tenido recientemente la reunión de la Reserva Federal, bajada de tipos de interés, también expectativas de que el año que viene haya dos bajadas más, termina el mandato de Powell en 2026. Se espera mucha incertidumbre con respecto a esto, en el sentido de va a ser una Fed poco independiente, si Trump pone ahí a su marioneta y controla un poco a diferentes miembros que estén dentro de la Fed. ¿Qué podemos esperar dentro de la política monetaria y si esto también puede tener impacto o bien en mercado laboral, que también está muy puesto los ojos ahí, como también en los precios y inflación? Sí, a ver, desde luego, qué vaya a suceder con la FED es relevante a la hora de determinar o de influir sobre la inflación, también, claro, a través de la política monetaria sobre el empleo. Sin embargo, como siempre digo, creo que no hay que perder de vista que el principal empuje inflacionista que hay o que puede haber en los Estados Unidos tiene su origen en el déficit fiscal. Tú puedes poner a la persona más independiente del mundo al frente de la FED, que si el déficit fiscal no se solventa e incluso sigue en aumento, porque claro, si tienes un déficit fiscal muy alto, ¿qué va a hacer una FED independiente? Subir los tipos de interés para tratar de contrarrestar la influencia inflacionista directa de ese déficit fiscal. Pero si subes los tipos de interés con un déficit fiscal muy alto, lo que haces es disparar el gasto en intereses. Y si disparas el gasto en intereses, el déficit fiscal, no el primario, pero sí el total, sigue en aumento. Con lo cual, en algún momento ese presidente o ese gobernador independiente de la Fed pues tiene que ver si persevera en su política de altos tipos de interés, abocando prácticamente a una reestructuración de deuda al Tesoro, si es que el Tesoro no cede a la hora de cuadrar las cuentas, o si es ese presidente de la Fed el que cede y implementa una política monetaria más acomodaticia que por tanto convalide el déficit fiscal y por tanto añada mucha más inflación en el horizonte. Con esto que quiero decir que sí, siendo importante quién va a ser el nuevo presidente de la Fed en reemplazo de Powell, desde mi punto de vista, mucho más importante es que se haga o que se deje de hacer a medio plazo, tampoco digo en 2026, cuál es la expectativa a medio plazo de la trayectoria de los déficits fiscales de Estados Unidos y eso, por desgracia, no parece que se esté arreglando demasiado, por lo que ya hemos dicho muchas veces, el gasto es rígido, no es fácil recortarlo si no tienes voluntad de hacerlo. El Dodge ha sido un rotundo fracaso en ese sentido porque al final se pretendía recortar en lo superfluo y para los políticos, en un sentido muy amplio del término, nada es superfluo, todo tiene una cierta vinculación con su cantera de votos y nadie, ni en el gobierno ni en el Congreso, quiere que le recorten aquel gasto del que viven directa o indirectamente sus electores y que por tanto se transforma en votos para él. Entonces, bueno, no ha habido recorte del llamado gasto superfluo, desde luego tampoco lo ha habido del gasto estructural, del que podríamos llamar gasto no discrecional, pues básicamente las transferencias automáticas del sector público a la población. Y si ha habido una menor contención del déficit durante el último año es por la fortísima subida de impuestos que ha supuesto la guerra comercial y la subida de aranceles. Pero aún así, esto no va a suponer un incremento continuado de la recaudación cada año. No va a haber, previsiblemente, esperemos, una nueva subida de aranceles de la magnitud de la de 2025. Puede que la recaudación siga aumentando algo si aumenta el comercio internacional, pues más base imponible, mismo tipo, mayor recaudación, pero el ajuste adicional que pueda venir por ahí es muy escaso y sin embargo el gasto sí tiene una inercia de seguir subiendo. De ahí que yo no sea en absoluto optimista con respecto al rumbo que vaya a seguir el déficit público en los Estados Unidos y eso
más que incluso la Fed, es lo que te determina la trayectoria de inflación a medio plazo. Uno de los dilemas que hay para 2026 y que lo hemos visto bastante importante en 2025, 2024, 2023 y la salida post-pandemia es la parte de la deuda, el endeudamiento. Esta semana se publicaba en diferentes medios de comunicación en Estados Unidos este gráfico que se ve cómo la evolución del PIB con respecto a la deuda está completamente rota, ¿no? Y hemos visto pues un aumento masivo y espectacular de la deuda pública, lo que decías tú, sobre todo por esa parte de los déficits fiscales, y en cambio pues el PIB crece, pero la deuda crece a más velocidad de lo que crece el Producto Interior Bruto. Esto es una dinámica que seguramente sigamos viendo en 2026 y a dónde nos lleva al final. A ver, para entender la relación entre la deuda y el PIB, ¿no? Porque esto es algo que yo creo que muchas veces no se entiende del todo bien. Este es un argumento que emplean mucho los defensores de la teoría monetaria moderna y es un argumento que superficialmente es correcto, pero que cuando rascas un poco no lo es. Lo que suelen decir los defensores de la teoría monetaria moderna es que los países que tienen una inflación más baja, más bajo control, son países que en muchos casos, no en todos, ahí está el caso de Suiza o de Noruega, pero bueno, son países que tienen una alta deuda en relación al PIB. El caso paradigmático sería Japón, pero también podríamos meter a Estados Unidos o incluso Italia, Francia, países europeos que sí tienen una inflación no del cero, pero desde luego no una inflación desbocada como la que podía ser la de Argentina o como puede ser la de Turquía, ¿no? En cambio, dicen los países que tienen una altísima inflación son países con una ratio deuda-PIB relativamente bajos, a lo mejor del 30, 40, 50%, pero en ningún caso vamos a ver países como Argentina o como Turquía con ratios deuda-PIB del 150% o del 200%, ¿no? Entonces, claro, ellos viendo esos datos dicen, pues eso significa que la deuda no genera inflación y que la inflación tiene otras causas y que, de hecho, incluso, no sé, si la deuda puede ser buena para controlar la inflación, ¿no? No, y es importante para este debate entender cuál es la relación entre deuda y PIB. La ratio deuda-PIB al final es un proxy de la demanda privada de deuda pública. Es decir, cuánta deuda pública está dispuesta la ciudadanía, los ahorradores, a mantener a un nivel de precios estable. Es como la ratio de demanda de dinero, que también la podemos aproximar de una manera similar, como pues, el porcentaje del ingreso agregado que mantienes en efectivo, ¿no? En la ecuación de Cambridge, para quien sepa un poco de esto, sería la K, ¿no?, de la ecuación. ¿Esto qué significa? Pues que si un Estado intenta emitir más deuda pública de la que el público, la ciudadanía, los ahorradores quieren mantener en su balance, lo que sucederá es que los agentes económicos se querrán desprender de esa deuda pública, la liquidarán con descuento, incluyendo, cuando hablamos de deuda pública o de pasivos estatales, hay que meter también la moneda fiat, incluyendo, por tanto, la moneda fiat, y eso elevará el nivel general de precios. Habrá inflación. Y claro, si hay inflación, como consecuencia de que se ha intentado emitir más deuda pública de la que los ciudadanos quieren mantener en cartera, ¿qué sucederá con el PIB nominal? Pues que aumentará, con lo cual la ratio deuda-PIB te caerá por aumento del denominador vía inflación hasta aquel porcentaje que exprese cuánta deuda pública en relación al PIB quiere mantener la población, por poner números. Si una población no quiere mantener más del 30% de su PIB en deuda pública, si el gobierno intenta emitir un 200%, lo que sucederá es que habrá una inflación tal que esa ratio deuda-PIB, por aumento del denominador, aumento del inflacionario del denominador, te caiga o se mantenga en el 30% del PIB. Y al contrario, los países o las sociedades muy ahorradoras y con mucha demanda de deuda pública son capaces de mantener, como Japón, al menos hasta fechas recientes, ratios de deuda PIB altos sin que se dispare la inflación porque los agentes económicos convalidan con su demanda, con su ahorro y con su demanda de esos activos financieros, esas relaciones entre deuda y PIB, sin que haya inflación. Traído al caso de los Estados Unidos, lo que estamos viendo es que la deuda pública está aumentando más rápidamente que el PIB. Eso puede ser durante un tiempo sostenible si hay demanda genuina para mantener esa deuda pública adicional en cartera a ese nivel de precios estable o más o menos estable. Ahora, cuando se rebase el nivel, como pasó en la pandemia, que en la pandemia es exactamente eso lo que sucedió,
Cuando se rebase el nivel de deuda pública que los agentes económicos están dispuestos a mantener en cartera a un nivel de precios estable, si el gobierno no deja de emitir deuda pública, y ahí hay ciertas inercias que, como hemos comentado, dificultan que sea así, lo que sucederá no es que la ratio de deuda pública, si ahora está en el 140%, se irá al 200 o al 250. No, no. Lo que sucederá es que si la gente no quiere tener, pongamos por caso, más del 160% de deuda pública sobre PIB e intentas llevarla al 200 o 250, tendrás una inflación lo suficientemente elevada como para que la ratio vuelva a ese nivel del 140, 150, 160. Por tanto, sin que esto sea necesariamente un anticipo de la inflación inminente que está por llegar a los Estados Unidos, sí está sembrando las semillas de una posible elevada inflación futura si el gobierno, como he dicho, rebasa con sus emisiones de deuda el stock de este título, de este activo financiero que los ciudadanos quieren mantener en cartera. Con esto que dices, hay economistas y analistas renombrados, vamos, analistas de bastante renombre. Es el caso de Ray Dalio, que ha apuntado desde hace mucho tiempo y en su último libro lo expresa con mucha más profundidad, de que hay un peligro inminente y mayúsculo con la deuda de largo plazo en Estados Unidos y que puede llegar al colapso y a generar la gran crisis financiera siguiente. No sé si has tenido ocasión de echarle un ojo al trabajo de Dalio, pero si estás de acuerdo con que ahí puede haber una situación complicada. Bueno, yo creo que muchos de esos pronósticos vienen bastante de catastrofistas y, bueno, creo que hay que, siempre que veamos esos titulares catastrofistas del fin del mundo, que hay que tomárselos con prudencia, ¿no? Eh, no solo porque, bueno, tampoco creo que la situación esté como para que lleguemos a ese fin del mundo, sino porque eh, también hay que tener en cuenta que si estuviéramos en un contexto similar, las instituciones, en este caso de Estados Unidos, reaccionarían. Es poco probable pensar que se va a derrumbar la moneda y el sistema financiero estadounidense y global y que las instituciones seguirán tal cual, reaccionarían. Y hombre, no digo que la reacción garantice que se vayan a evitar los problemas si estamos yendo hacia la catástrofe, pero tampoco hay por qué presuponer que esa reacción sería fallida. Podríamos ir hacia un programa de estabilización macroeconómica, como por ejemplo el que ha implementado Milei en Argentina, y por esa vía, pues si es verdad que estuviésemos abocados a la catástrofe, eh, pues, potencialmente se podrían arreglar las cosas o al menos estabilizar, ¿no? En cualquier caso, sí quiero comentar dos cosas sobre esto. La primera es que Estados Unidos está ahora mismo abusando de las emisiones de deuda pública a corto plazo. ¿Por qué? Pues porque los tipos de interés de la deuda a largo plazo no están bajando o no están bajando apreciablemente. La Fed, pese a que reduce sus tipos de interés a corto, no está influyendo decisivamente en los tipos a largo. Y por tanto, para abaratar el coste de financiación y refinanciación de tus pasivos, se está yendo mucho a tramos cortos, donde el tipo de interés sí está mucho más influido por las decisiones de política monetaria de la Fed y, por tanto, donde se está reduciendo ese tipo de interés. El problema de abusar de los plazos cortos es que te expone a un riesgo de refinanciación continuado. Si en algún momento estalla la inflación, una inflación, a ver, no digo una hiperinflación, mucho menos, pero se te va la inflación al 3, al 4, al 4,5, y la Fed reacciona subiendo tipos, como debería hacer según su mandato. Claro, si tú tienes que refinanciar a corto, en ese momento los tipos te van a volver a subir y vas a tener un problema de subida de tipos agravado, ¿no? Que es lo que en parte ha sucedido durante los últimos años con la crisis inflacionista, toda la refinanciación de la deuda a corto, que ha disparado el gasto en intereses de los Estados Unidos hasta el nivel nominal más alto de su historia, superando el gasto militar, etc. Pues claro, cuanto más hagas de eso, más te expones a que te vuelva a pasar eso. Y luego también es interesante, o sea, y antes de esto, en lo que no coincido con Dalio, con el matiz que voy a hacer a continuación, es
pensar que las crisis de deuda pública, que las hay, por supuesto que las hay, y no descarto que Estados Unidos se pueda dirigir a una de ellas si no corrige su rumbo de déficit, pero las crisis de deuda pública se suelen resolver, como he explicado antes, con inflación, no con quiebras del sistema financiero. Porque, y aquí pues la MMT, de nuevo quedándose en la superficie, pero tiene un punto, y es que las deudas expresadas en la moneda que uno controla no se impagan o no se tienen por qué impagar en términos nominales. Es decir, Estados Unidos puede crear todos los dólares que necesite para pagar sus bonos. Otra cosa es que pueda hacer eso a un nivel de precios estable, es decir, sin que haya inflación. Obviamente no, y si lo intentara hacer así, pues tendría inflación, pero eso significa que la insolvencia pública se resuelve, como digo, con inflación, con una elevación del nivel general de precios, y ahí la clave está en que no se generen expectativas de que eso va a ser recurrente y por tanto que es un one-off expropiatorio, porque al final sería una expropiación, una confiscación de parte del valor patrimonial de los acreedores, pero bueno, se daría una vez y se solventaría la situación de insolvencia de Estados Unidos. Y eso no tiene por qué provocar una crisis financiera. Ahora, esto depende de cuál sea la estructura por la cual el sector privado está financiando esos títulos de deuda pública. Es decir, cómo el sector privado, el sistema financiero, está adquiriendo los títulos de deuda pública que emite el Tesoro de Estados Unidos. Y el problema ahora mismo, esto lo destacaba Pablo Hernández de Cos desde el BIS hace unos días, es que no solo está en que se esté acumulando mucha deuda pública, sino en que el sector privado está sufragando o está financiando esa adquisición de deuda pública con posiciones muy apalancadas a corto plazo. Y ahí sí puede haber, sí podría llegar a haber un problema de insolvencia derivado para el sector privado. Es decir, si hay una subida de tipos de interés que reduzca el valor de las deudas públicas, de los títulos, mejor dicho, de deuda pública, y eso provoca una liquidación de las posiciones con pérdidas de las posiciones de apalancamiento del sector privado, ahí se podrían acumular pérdidas por esa especulación en la adquisición de deuda pública dentro del sistema financiero. Y claro, si se trasladan pérdidas y se produce una descapitalización seria del sistema financiero, ahí sí podrías tener esa crisis financiera de la que habla Dalio, ¿no? Aunque él no creo que lo diga por eso, pero sí que podría haber una reverberación de los problemas fiscales del gobierno al sistema financiero por cómo se está financiando ahora esas emisiones de deuda. De hecho, la crisis de liquidez, bueno, crisis de liquidez son palabras muy, muy gruesas, ¿no? Pero las tensiones de liquidez que ahora mismo se están viviendo en el mercado de financiación, en el mercado monetario a corto plazo en los Estados Unidos, pues en parte te pueden anticipar que aunque la Fed quiera de alguna manera calmar esa crisis de liquidez, si no toma las decisiones pertinentes de política monetaria, es decir, si se limita, por ejemplo, a bajar tipos de interés, pero no resuelve los problemas que están conduciendo a esa crisis de liquidez, pues se te puede elevar el tipo de interés de mercado y, por tanto, provocar esa liquidación desordenada de las posiciones apalancadas para la adquisición de deuda pública del sistema financiero privado sobre la deuda pública estadounidense. Bueno, no digo que vaya a pasar, pero creo que son puntos grises o alertas potenciales en las que hay que fijarse porque, bueno, todo el esquema de financiación del déficit público de los Estados Unidos no es tan robusto como sería deseable que lo fuera, ni en términos de solvencia a largo plazo del deudor, del Tesoro estadounidense, ni tampoco del esquema de financiación, de canalización de la financiación del sector privado hacia esos títulos de deuda pública. Oye, hablando de deuda pública, te quería preguntar si para 2026 y viendo todo este esquema, Reserva Federal, en fin, muy calentado lo que es el mercado bursátil, si parte de esa inversión para un perfil
que puede ser más conservador, viendo algunos tipos de interés que están funcionando francamente bien en títulos de deuda, sí puede ser interesante tener en cartera pues parte de bonos gubernamentales, bonos corporativos, viendo también que muchas empresas están teniendo muy buenos resultados, en fin. Bueno, ahí lo que siempre decimos, ¿no? Depende de cuáles sean los objetivos, las prioridades de los inversores. Si uno busca un crecimiento patrimonial acelerado, desde luego no sería la mejor opción. Si uno busca tener una cierta reserva de liquidez, precisamente por lo que comentabas, ¿no? Pues no me fío mucho de la bolsa porque quizás esté muy inflada, no veo claramente ningún otro activo que me seduzca. Claro, si la alternativa a eso es tener el dinero en el banco, de manera simplificada, pues sí, claro, la alternativa de comprar bonos, sobre todo si son de duraciones no muy prolongadas eh, y por tanto no expuesto a la volatilidad derivada de los cambios de los tipos de interés, pues puede tener sentido, ¿no? El otro día, pues claro, este es un tema interesante, ¿no? Y ya no de un debate económico, sino un debate moral, ¿no? Cuando alguna vez he hablado sobre la posibilidad de invertir en títulos de deuda pública que están abonando unas rentabilidades, al menos en Estados Unidos, que son decentes, claro, hay gente que dice, ¿cómo un libertario puede recomendar, que tampoco es que yo recomiende, sino simplemente expongo esa posibilidad para aquel que le encaje, pero cómo puede abrir la puerta, más que recomendar, a invertir en deuda pública, por tanto, prestando financiación al Estado, ¿no? Y esto es interesante porque en la medida en que no percibimos, erróneamente no lo hacemos, que la moneda fiat del Estado, el dólar, el euro, etcétera, también son pasivos de ese Estado y por tanto también le estamos proporcionando financiación a ese Estado, teniendo dinero en la cuenta corriente o teniendo dinero debajo del colchón, si ese dinero son euros o dólares, claro, si tu alternativa es o tengo, por ponerlo en el caso de Estados Unidos, o tengo dólares o tengo deuda pública en dólares, la diferencia no es que con la deuda pública en dólares estés financiando al gobierno de Estados Unidos y con los dólares no, lo estás financiando en ambos casos. La diferencia es quién se apropia del señoreaje de esos pasivos. Es decir, si a ti te van a pagar un tipo de interés por estar financiando al Estado, o si no te lo pagan y lo cobra otro, previsiblemente el sistema financiero, ¿no? Entonces, salvo que uno diga, no, yo es que no quiero tener ningún pasivo gubernamental y no voy a tener nada de moneda fiat, lo cual me parece muy complicado de gestionar en nuestras sociedades, salvo que ese sea el caso, creo que no tiene mucho sentido abrazar la posibilidad de tener dinero en cuenta corriente y luego negarse radicalmente a tener deuda pública, que es exactamente un pasivo, como lo es la moneda fiat del Estado, pero que te paga intereses en lugar de que se los quede otro. Para ver este tipo de alternativas, como bien estamos comentando, si estáis interesados en invertir en bonos o tener parte de bonos en cartera, siempre hablamos de posibilidades, teniendo en cuenta pues este contexto que hablamos y con rendimientos superiores al 5%. Y si queréis acceder a estos productos, a los bonos, con duraciones hasta incluso 9, 5 años, 10 años, ya dependiendo cada uno qué duración quiera exprimir, pues tenéis la posibilidad de hacerlo a través de Freedom24, que aquí tenéis la plataforma. Por ejemplo, los bonos con vencimiento a febrero del 2029 con un cupón del 5,25%, bonos de Citigroup, estos con duraciones más largas, pero cupones del 6%, es decir, que es una oportunidad muy interesante, o bonos de Ford, por ejemplo, vencimiento ya mucho más largo en la curva, con un 4,75%. Si llevas estos bonos a vencimiento y quieres cobrar los cupones de manera recurrente, pues puede ser una alternativa interesante a tener en cuenta, que sepáis que para beneficiaros de todo esto, invertir en bonos, en ETFs, en acciones, en todo, lo podéis hacer con Freedom24, tiene más de 3.600 ETFs, por poner el ejemplo, bonos, también una altísima cantidad de los mismos. Ahora mismo tenéis la Welcome Promo, que os regalan acciones de regalo, valga la redundancia, en función a la aportación que hagáis, y tenéis el enlace y todos los detalles en la descripción del vídeo, en el comentario fijado, y también Juan Ramón Rayo en su canal pondrá su enlace y en el comentario también fijado los datos y su enlace para que podáis beneficiaros de todo esto y esta posibilidad, ¿no? Que, como decimos, meter algo de esto en cartera, pues bueno, puede tener sentido si quieres tener como esos dividendos, entre comillas, recurrentes, ¿no? Para una parte más defensiva del portfolio, ¿no? Sí, como digo, si uno quiere
eh, invertir en liquidez o estar posicionado en liquidez y obtener una cierta rentabilidad, lo que tiene sentido son bonos de corta duración. Si en cambio uno quiere, aunque claro, esto cada vez, es decir, tradicionalmente el comportamiento de los bonos y de las acciones ha estado descorrelacionado, cada vez está más correlacionado y por tanto tampoco proporciona una alternativa de diversificación pura, pero bueno, si quiere un componente de menor volatilidad a corto o medio plazo, eh, o incluso si le resulta irrelevante la volatilidad, porque como decías, los quiere mantener a vencimiento y lo que quiere es como una parte de su cartera a largo plazo más estable, más previsible, más parecido a lo que podría ser pues, una acción de alta calidad que pague dividendos, pues ahí esos bonos que has mencionado de duraciones más elevadas, con cupones más generosos, pues desde luego podrían tener sentido, pero de nuevo lo que decimos es que depende de cuál sea el objetivo de planificación financiera de cada cual. Quería terminar, y siempre tocamos este tema, el de la vivienda, que Ujú. mucha gente está preocupada en España, seguimos con Normal. una crisis realmente tremenda y hemos conocido, o se ha publicado, por ejemplo, en El Economista, esta información que dice que hay previsión de que el año que viene las hipotecas sean más baratas, pero que los precios sigan subiendo. Es decir, que lo que te quitan por un lado, al final te lo dan por el otro y sigue la cosa tensándose mucho más. Y además, esta otra noticia, que no sé, me imagino que también estabas al tanto, y es que el gobierno va a lanzar una modificación técnica que va a encarecer el coste de construcción de las viviendas en hasta 18.000 euros en plena crisis habitacional. Es decir, que más palos en la rueda dentro de un clima que ya estaba de por sí pues bastante tensionado, ¿no? A ver, por repetir lo que hemos explicado muchas veces, pero no sé hasta qué punto se entiende bien. En las viviendas, ya sea de obra nueva o de segunda mano, hay un sobreprecio frente a su coste de producción que se debe a la escasez artificial de las mismas, como en una subasta. Si hay 100 personas que quieren comprar 10 objetos, pues lo único que limitará las subidas de precios de esos 10 objetos es la capacidad y disposición de pagar de esas 100 personas que se pelean por ellas. Claro, si esos 100 objetos, si esos 10 objetos se pudiesen producir en cualquier cantidad, entonces el precio de los mismos tendería a converger a su coste marginal de producción. ¿Cuánto cuesta producir una unidad adicional? Esto. Pues eso es lo que tendería en un mercado competitivo a ser su precio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por muy alta que sea la demanda, si podemos producir todas las que queremos, el precio lo marcará el coste marginal de producción. Hoy en la vivienda en España no sucede esto. Hay un sobreprecio por el exceso de demanda sobre la oferta, debido a que la oferta está muy constreñida. Y esto, claro, esto no se soluciona con hipotecas más baratas. Es decir, me parece muy bien, o no, no sé, no entro a opinar, pero que no estoy siendo crítico, que las hipotecas se abaraten. Pero es que pensar que eso es una solución para facilitar el acceso a la vivienda es engañarse. Si abaratas el coste de la financiación y por tanto más gente tiene capacidad para hipotecarse, si no aumentas la oferta de viviendas, lo que vas a hacer es que el precio de las viviendas todavía crezca más, porque le estás dando mayor capacidad de compra a más personas. Abaratar las hipotecas está muy bien cuando puedes aumentar la oferta de viviendas. Ahí sí, ahí digamos que mantienes atado el precio de las viviendas al coste y lo que facilitas es cómo se financia ese precio de la vivienda. ¿Cuál es el coste financiero que tiene que asumir el comprador para financiar aplazadamente la adquisición de ese precio de la vivienda, que no varía con independencia de si la financiación es muy abundante o muy poco, porque está atado al coste? Entonces, esa es la primera cuestión, que si tú mantienes un exceso de demanda sobre la oferta, cebar todavía más la demanda con financiación barata no te arregla nada. Pero el segundo punto está vinculado a lo que tú mencionabas del coste. Imaginemos que se consigue que la elasticidad de la oferta de vivienda en España sea muy alta porque, bueno, pues se habilita mucho suelo, etcétera.
que aún así un componente muy importante del coste de la vivienda es el suelo, con lo cual si habilitas mucho suelo, ahí ya bajas una parte muy sustancial del coste. Pero bueno, imaginemos que habilitas mucho suelo y se puede producir mucha vivienda, pero el coste no baja. A lo mejor baja el coste del suelo, pero suben otros costes. Me da igual. Es un ejemplo para que entendamos lo que quiero decir. El coste no baja. Eso es lo que provocará es que eliminarás el sobreprecio debido al exceso de demanda sobre oferta, pero el precio de la vivienda se mantendrá anclado a ese coste. Con lo cual, si tú de verdad quieres abaratar el precio de la vivienda, no solo has de eliminar el sobreprecio, lo que podríamos llamar renta monopolística o renta de monopolio, sino que has de abaratar el coste marginal de producción de vivienda. ¿Cómo abaratas el coste marginal de producción de vivienda? Pues eh, hay cosas que no puedes tocar fácilmente, pues el coste de los materiales, que en gran medida te viene determinado por el mercado global, hasta cierto punto el coste de la mano de obra, que viene determinado por la escasez relativa de la misma dentro de España. Es verdad que podrías facilitar que entren profesionales de otros países, porque no tenemos profesionales ya en suficiente cantidad propios, los podrías formar, pero eso es obviamente muy lento. Pero tampoco está claro que quieran entrar a los salarios que se están pagando aquí. De hecho, muchos se han ido. Entonces, eso es difícil de tocar, pero por un lado podrías aumentar la productividad y ahí es donde bueno, entrarían las nuevas modalidades de construcción, casas modulares, etcétera. Pero sobre todo, lo que puedes hacer, y con una influencia muy, muy rápida, es abaratar los costes que vienen dados por la regulación, al menos dejar de incrementarlos, ¿no? Como el ejemplo que has puesto, eh, o otras limitaciones que, por ejemplo, aumentan el coste por vivienda, como es la limitación de alturas. Claro, si tú en una misma superficie, en lugar de construir 3 viviendas, puedes construir 30, pues sí, hay más costes vinculados a construir 30 que a construir 3, pero no son 10 veces más costes, con lo cual el coste medio por vivienda, economías de escala, lo abaratas. Y luego la otra parte de los costes que también puedes tocar o podrías tocar es el coste fiscal, que es alrededor del 25% del precio final de la vivienda. Entonces, abaratando eso, también podrías abaratar el coste y si permites que aumente la oferta, si no permites que aumente la oferta, esto da igual, pero si permites que aumente la oferta, bajarías el precio. Entonces, esas son las dos cosas que hay que hacer. Facilitar la elasticidad de la oferta y bajar el coste de producción de la vivienda, sobre todo desde el lado regulatorio y desde el lado fiscal. Pero, y ya termino con esto, si nos damos cuenta, con los ejemplos que tú has puesto u otros que podemos pensar Sí. recientemente, la política de vivienda en España va en la dirección de encarecer todavía más el coste por el lado de la regulación y encarecer todavía más el coste por el lado de los impuestos. Con lo cual, no sé si son conscientes de lo que están haciendo. Si no lo son, son pues unos pilotos ciegos que están conduciendo el coche hacia el abismo sin enterarse de nada. Y si son conscientes de ello, son unos sádicos que parece que quieran dificultar todavía más el acceso a la vivienda a aquellas personas a las que ya les han impedido durante años acceder a una vivienda con sus regulaciones y sus impuestos y a las que parece que aún se lo quieren poner mucho más complicado. Y te quería preguntar ya por finalizar, en relación con esto que comentas, porque se está argumentando mucho de, oye, es que tenemos que seguir el ejemplo de Austria o de Noruega, Bueno, que al final pues es un mercado un poco más intervenido, un poco bastante más intervenido y demás, y que eso es un ejemplo de algo que funciona, ¿no? Dicen, ¿no? Desde el lado de la izquierda, ¿no? ¿Crees que es extrapolable esto a España? ¿Crees que sería un parche, que sería malo, positivo en el corto plazo, malo en el largo plazo? No sé, ¿cómo lo ves tú? eh, si entendemos cuál es el ejemplo de Austria, me parece bien. Austria tiene vivienda barata, no ya porque pueda haber cierta parte del stock de vivienda que esté protegida con alquileres bajos, eh, porque claro, si tú no tienes vivienda suficiente y, y estableces controles de precios, pues sí, a los que les toque la lotería de conseguir una vivienda, pues se sentirán muy afortunados, pero el problema es que tendrás a mucha otra población que estará dispuesta a pagar esos precios regulados, mantenidos bajos, y no tendrá viviendas que alquilar. En Estocolmo, el caso de Suecia, que muchas veces se pone, hay zonas de la ciudad donde hay una lista de espera de 20 años para conseguir que te asignen una vivienda. ¿Por qué? Porque claro, sí, los alquileres son muy bajos, pero no hay oferta suficiente a esos precios tan bajos
para todo el mundo que quiere alquilar. En el caso de Austria, la situación está mucho mejor, pero ¿por qué? Pues porque es que en Austria se construye muchísimo. O sea, siendo un país con muchos menos habitantes que España, construye más viviendas que España. No digo en términos relativos, digo en términos absolutos. Y me vale tanto para Austria en general como para Viena, que es todavía con la Viena roja, ¿no? El ejemplo aún más que Austria, incluso Viena. Pues Viena construye más viviendas que Madrid. Entonces, claro, una ciudad con menos habitantes que Madrid, que construya más viviendas que Madrid, y además no este año, sino año tras año, durante la última década, ha venido construyendo más viviendas que Madrid, pues claro, eso te permite que puedas tener parte de la vivienda, que aquí no sería tan fácil, porque claro, el esfuerzo de construir un esfuerzo presupuestario de construir un parque público de viviendas en Austria no es de este año, es desde hace décadas. No vas a construir un parque público gigantesco de vivienda en España en un año o dos. No hay margen presupuestario o que lo quiten de las pensiones, tanto que comentan. Pero bueno, no lo vas a hacer. Pero aunque lo hicieras, si no hay viviendas suficientes para todos, tendrías el caso de Estocolmo. Si construyes vivienda pública y se construye mucha vivienda privada, puedes tener vivienda pública barata y al mismo tiempo accesibilidad a la vivienda desde el lado del sector privado. Pero ni lo uno ni lo otro. Este gobierno y los gobiernos autonómicos y los municipales ni comen ni dejan comer. Es decir, ni construyen vivienda pública ni permiten que se construya vivienda privada. Y una última cuestión sobre esto. En las viviendas públicas, especialmente además cuando son escasas, hay que racionarlas. Y eso significa que el racionamiento tiende a priorizar a los nacionales o al menos a los residentes ya establecidos frente a las nuevas personas que se quieran mudar a estos países. Lo digo porque muchas de las personas que propugnan estos modelos, que no terminan de entender cuáles son las causas fundamentales que los explican, al mismo tiempo son muy partidarias de la libertad migratoria. Que cuidado, no me parece mal ser partidario de la libertad migratoria, siempre y cuando estés dispuesto a aceptar que para que pueda entrar gente en un país es necesario aumentar la dotación de infraestructuras, incluyendo de vivienda, que tiene ese país. Porque si tienes un país para 40 millones de personas y hay 60, vas a tener un problema de funcionamiento muy serio de ese país. Aquí se quiere que entre mucha gente y que no se construya nada. Entonces, eso no puede ser. Pero es que si además eso es así y defiendes que la vivienda sea pública, ¿qué va a pasar? Pues que el sector público va a alquilar esa vivienda a los nacionales y los nuevos que entren van a poder optar a esas viviendas que escasean a precios subsidiados y que controla el Estado. Pues previsiblemente no. A lo mejor ellos dirían, sí, sí, también puede, pero lo que sabemos es que tiende a que no sea así. En Estocolmo, desde luego yo no, si me quiero ir a vivir a Estocolmo, no puedo decir, oye, dame una vivienda en el centro de Estocolmo a alquiler subsidiado. No te lo van a dar y no vas a encontrar vivienda si la mayoría son de alquiler subsidiado. Por tanto, ese buenismo de establecer un parque público de vivienda controlado, habiendo un déficit general de vivienda en el conjunto del mercado, mientras mantienes una entrada de inmigrantes muy fuerte, a lo que lleva es a la exclusión de esos inmigrantes de poder acceder a una vivienda y por tanto no sé qué plantean hacer con ellos. Si no se construye y no se pueden colocar en inmuebles de nueva construcción y los inmuebles públicos quedan vetados a ellos porque no hay suficiente ni siquiera para los nacionales, ¿qué vamos a hacer? Es que es un disparate todo lo que se está planteando en general y por tanto hay que reconsiderar la política de vivienda desde el origen del problema, que es oferta escasa y cara. Para que la vivienda baje de precio, necesitas oferta abundante y barata. Pues que se ponga el Estado manos a ello, dejando de poner palos en la rueda para encarecer la vivienda y para limitar su oferta. Pues nos vamos a quedar con todo esto, que es una visión, yo creo, bastante completa entre la situación económica y luego esta última parte de la vivienda. Espero que os haya gustado. Muchas gracias, Juan, como siempre, por pasarte por el canal. Muchísimas gracias a todos y, Juan, muchísimas gracias. Nos vemos próximamente. Un abrazo. Muy bien, un abrazo. Hasta la próxima.